que entré a este lugar, el Señor confirmando lo que Él puso humildemente. Bueno, en este siervo humilde, lo que Él puso, porque todo lo que pone Dios es grande, ¿verdad? No podemos minimizar lo que Dios nos ponga. No somos nosotros los que hablamos, es Él a través de su palabra. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Y quiero decirle algo antes de comenzar. Y es un pensamiento que cuando estaba preparando la palabra, vino a mí. Y ese pensamiento dice: nosotros no escogimos al Dios que adoramos. El Dios que adoramos nos escogió a nosotros. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén, amén, Señor. ¿Saben la profundidad que yo sentí en esa palabra? Y quiera Dios que ustedes la sientan también. El Dios que nosotros adoramos, ¿verdad? Dice así: el Dios, nosotros no escogimos al Dios que adoramos. El Dios que adoramos nos escogió a nosotros. Amén. Es decir, que nosotros estamos aquí con un propósito de Dios. Antes de nosotros nacer, ya Dios sabía lo que iba a pasar con nuestra vida. ¿Ves? Y aquí estamos. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo antes de hablar de la palabra, Dios pone en mi corazón compartir con ustedes un cántico que ustedes se lo saben. Por un momento en tu presencia. Amén. Gloria. Vamos a cantar ese cántico. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a buscar Romanos 12. Romanos 12, 1. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. Romanos 12, 1. Santo. Tú eres digno, Señor.
¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Debe ponerme los ojos. Dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor, Romanos 12:1, y vamos a leerlo del 1 al 3. Dice así: así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Voy a pedirle a la pastora que tenga un tiempo de oración sobre la palabra, por favor. Padre, pedimos a este siervo tuyo, Padre Santo, que tú lo uses grandemente, Señor Jesús, que seas tú hablando a través de tu pueblo amado, Señor Jesús, porque necesitamos una palabra, Padre Santo, en esta noche, Padre, en el nombre de Jesucristo, úsalo grandemente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Puede sentarse, mis hermanos. Qué lindo es estar en la coinonía, en esta coinonía. Sí, que Señor. Dios nos permite. Donde estemos, nosotros lo que hemos, lo mejor que uno tiene, cuando uno tiene el conocimiento de la palabra, cuando uno viene a Cristo y uno se acuerda en donde uno estaba antes y donde Dios le plugo que nosotros estemos ahora. Yo, en la vida mía pasada, siempre me tomaron por líderes, por líder. Yo recuerdo que en un tiempo, y esto tiene que ver, testimonio con la palabra, que yo fui a estudiar a un lugar y me recuerdo que era el campo. Entonces las muchachitas estaban en un albergue y los hombres estaban en otro, los muchachos. Y el primer día de clase, el primer día de que estábamos ahí, que nos albergaron, de todo, que nos repartieron los libros y todo, entró el director de la escuela. Y yo estaba en el tercer cubículo, y como la escuela era semi-militar, cuando entraba una autoridad, uno tenía que ponerse al lado de la cama en atención. Y entonces había un grupo que siempre sobran esos grupitos que se quieren hacer los chistosos y los que quieren salir a reducir en todo. ¿Saben de quién les estoy hablando? Y estaban ahí para que el director los viera y no sé qué cosa. Yo estoy parado en el tercer cubículo y de pronto ese hombre viene y me dice: tú vas a ser el jefe de albergue. Y la gente que estaban en el primer cubículo, que estaban, ¿saben? Estaban en esa cosa. No, ahora fulano, que van a poner a fulano a jefe de albergue. Cuando ven que el guajirito aquel de allá de... Bueno, fíjense, yo nací en la capital, pero pasó algo en la vida de mi mamá, que le mataron a mi papá en la guerra, y ella se tuvo que ir para el campo. Y yo me crié en un lugar que se llama Pinar del Río, y más abajo hay un pueblo que se llama San Luis, y más abajo hay otro pueblo que se llama, un pueblecito de campo, que se llama Tirado. Allí me crié yo, en el campo. Y le doy gracias a Dios porque aprendí cosas que me sirven en la actualidad. Ese guajirito de allí fue el que cogió el director, que ni me conocía, para que yo fuera el jefe de albergue.
Tenía todo el mundo que rendirme. No a mí, sino a lo que decía la directiva. Entonces, me monto ahora aquí. Dios te escogió a ti. Quizás no estás haciendo un papel de pastorado o no estás haciendo una alabanza. Estás anhelando en tu corazón tocar el piano como Marcos Witt, quizás, o dar el mejor sermón que se haya escuchado, ¿verdad? Quizás nos puede pasar eso. Pero vamos a hablar ahora que ya leímos la palabra de Dios acerca de Romanos 12:1. Ya leímos la palabra y en esta palabra de Dios dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El libro de Romanos, desde el capítulo 1 al capítulo 11, es un libro que está constantemente plagado de reprensiones a los judíos y a los gentiles. Aún así, Pablo, con una poesía en los versículos 33 al 36 del capítulo 11, termina donde Dios empieza a restaurar eso que Él quería para sus hijos. Cuando Pablo está hablando aquí, le está hablando a personas que habían problemas en la congregación, habían situaciones de que yo soy mejor y que el talento mío, que para aquí y para allá. Y no se daban cuenta que todos estaban allí precisamente porque Dios los había escogido. Hay veces nosotros no nos damos cuenta que estamos en este lugar por las condiciones que sea. Hay algunos que hemos venido a Cristo por amor, pero hay otros que han venido por dolor. Pero estamos en Cristo. ¿Me están entendiendo, iglesia? Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a retomar un poquito por qué estamos aquí. ¿Qué razones? Estamos aquí porque el nacimiento de Jesús fue algo normal. Pero Jesús hizo algo. Pasó algo súper especial. Los padres de Jesús sabían quién era ese niño. Amén. Gloria. Los padres de Jesús sabían quién era ese niño. Sabían que ese niño había venido al mundo por un milagro. Cierto. Pero ese niño, en ese momento, no era milagroso. Amén. ¿Estamos aquí? Porque hay por aquí algún lugar que fabricaron un niño más grande que la estatua de allá de Nueva York y ahora le están rindiendo pleitesía y le están pidiendo milagro. ¿Verdad? El niño milagroso. Hay el bebé milagroso, algo de eso, ¿eh? El niño Jesús, creo que es por México. Yo no critico la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero siempre y cuando la fe sea dirigida a nuestro Señor y Salvador. Hay algo especial que estaba pasando. Realmente después de los 30 años de Jesús, comienza a cambiar la historia, como algunos próceres de la historia de los Estados Unidos, George Washington, que hizo cosas. Hay muchas personas que en el mundo han hecho cosas. Personas que han hecho cosas buenas, personas que han hecho cosas malas. Pero el mundo las recuerda como algo especial, como una cosa. Pero sin embargo nosotros decimos, cuando estamos hablando de épocas, y de épocas decimos antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, que Cristo marcó una historia. Por eso decimos en principio que nosotros no escogimos a Dios, al Dios que adoramos. El Dios que adoramos fue quien nos escogió a nosotros. Se lo puedes decir al hermano que está a tu lado. Óigame, Dios nos escogió. Alabado sea el nombre de Jesús. ¡Qué bueno! ¿Quién es ese Dios
que nos escogió. El Dios todopoderoso. El Dios que en todo momento, mis hermanos. Qué lindo tener relación con el Señor. Amén. Amén. Yo conocí al Señor después que había nacido el primer hijo varón mío. Porque el segundo hijo varón mío vino con problemas. Y yo un día caminando hacia el mar, donde vivía con mis hijos, yo miré al cielo y miré hacia el mar y decía, tiene que existir algo más poderoso de lo que yo profeso. A mí me metieron en la religión yoruba desde muchacho, desde niño, porque yo no veía ningún resultado. Hasta que alguien me llamó y me dijo, ves a una iglesia evangélica y si no te gusta no vayas más. Yo era antes ver para creer, pero Dios convirtió mi fe, mi vida, en que no tengo que ver para creer. Y ahí empezó mi vida. Yo empecé a ver cosas tremendas, cosas bendecidas, que de pronto yo hacía una oración y no pasaba, es que yo ni medía el tiempo y las cosas caían rápido. Yo decía, pero si yo antes no tenía esta experiencia, ya yo boté todas esas cosas, yo boté todo. ¿Cómo ahora que es posible que no tengo a nadie, no tengo ni un búcaro, no tengo nada para yo adorar? Y sin embargo estoy hablando con lo que me dijo el pastor y me está, el corazón mío se quiere salir, el corazón mío se quiere quemar y me está dando palabras y empieza eso. Por eso he sido motivado a darle esta palabra, a hablar acerca de esto, basado en la palabra de Dios. Que aquí vamos a escudriñar en estos 4 capítulos algo que está pasando en la iglesia. Y desde el principio el hermano que se paró aquí dijo, no, que aquí en esta iglesia nunca exista la envidia. Porque yo cuando estaba en Cuba, yo tenía un hermano que era maestro. Ese hermano cogía la palabra de Dios y desde el punto de vista expositivamente te cogía la Biblia y a ti te daba gusto cómo ese hermano, el exégesis que tenía, el rema que tenía porque Dios lo apoyaba. Y ese hermano decía la palabra, cuando él llegaba aquí, el hermano era hasta gago y cuando llegaba aquí no gagueaba. Era una cosa constantemente. Por ser gago no tenía muchas relaciones humanas. No se relacionaba, no le daba pena porque gagueaba. Pero sin embargo, cuando se paraba aquí, él estudiaba y se paraba aquí, empezaba a hablar y era otro. ¿Y qué pasa? Que no tenía relaciones, no tenía relación. Es decir, tenía relación con los hermanos, todo el mundo lo saludaba, lo quería, ojito para acá y qué bueno. Pero llega el momento que yo le digo, mi hermano, tú tienes palabra. Y yo quiero que tú prediques, yo quiero que tú enseñes. Dice Pedro, nos estamos moviendo en un ambiente de cristianos, de hermanos, que quieren verte allá arriba porque tú eres el pastor. Y yo, a mí no me interesa eso. La palabra la tienes y tú vas a enseñar. Yo voy a coger la guitarra, yo voy a cantar, yo voy a hacer el grupo musical con mis hijos. Y nosotros nos vamos a ocupar de la alabanza. Y tú vas a enseñar. ¿Con qué orgullo? Yo lo hacía, yo lo decía. ¿Por qué? Porque hay que reconocer. Cuando un hermano tiene algo para dar, que lo dé, pero tú no te puedes poner celoso porque yo soy acá y yo soy para acá. No, al contrario. Todos tenemos algo. Dice, una de las cosas que yo me doy cuenta que Pablo le estaba diciendo a los romanos es que él estaba celebrando la diferencia que había entre todos. Hay que celebrar la cantidad de iglesias que hay. Hay que celebrarlo.
Hay personas que dicen, ¿por qué no hay una sola iglesia? A mí me han dicho, pero ¿por qué no hay una sola iglesia? ¿Por qué? Mira, está la iglesia católica y la iglesia evangélica, pero entre la iglesia evangélica hay una cantidad de... Dice, porque Dios ama la diversidad, las cosas diversas. Y Dios quiere que tú vayas a la iglesia, que tú desarrolles tu talento. El hermano decía que en otras iglesias no lo dejaban cantar, no le dejaban hacer cosas. Sin embargo, aquí sí lo puede hacer. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios lo ubicó en un momento en que ya lo puede hacer. Como había hablado acerca de que Jesús hizo algo por nosotros que marcó un camino para la eternidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Dios hizo algo en nuestras vidas que marcó un camino para la eternidad. Ahora, ese camino, ¿quién lo va a cuidar? ¿Dios? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tu hijo? ¿El pastor? No. Quien lo va a cuidar eres tú. Soy yo. Ese camino ya está trazado. ¿De qué manera Él nos va a guiar en ese camino? Acerca de la adoración que hacemos. Acerca de la instrucción de la palabra. Amén. Y a través de esa palabra vas a recibir la voluntad de Dios en tu vida. Porque de la única dice que la verdad os hará libre. Amén. Gloria. Entonces seréis verdaderamente libres. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. Nadie nos tiene que enseñar. Claro, Dios tiene sus 5 ministerios en la iglesia. Pastor, maestro, evangelista. ¿Verdad? El apóstol. Pero Dios quiere esa relación contigo, porque si nosotros vamos a aprender la palabra en los estudios bíblicos que da el pastor, que da los hermanos aquí en la congregación, vas a tener una hora quizás de estudio bíblico. Pero, ¿cuál es el interés? El interés de nosotros. ¿Qué dice la palabra? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que es para todo el mundo, la misericordia, pero la gracia es para ti y para mí, que somos sus hijos. Dígame. Amén. Amén. Aleluya. Dice que presentéis, gloria sea el nombre de Jesús, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren lo que dice aquí, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Los judíos tenían que sacrificar un animal para que sus pecados fueran perdonados. Pero sin embargo, ¿y cuál es el animal? El cordero. Vino el cordero de Dios, ya entregó su vida por ti, por mí, y Él la volvió a tomar. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aquí no hay nadie muerto, todo el mundo está vivo. Gloria a Dios. Entonces, ya nosotros tenemos entrada. ¿Por quién? Por Jesús. Amén. Ese velo ya está roto. Ya tú y yo, el velo eso. Cuando yo me convertí a Dios, empezaron a yo ver tantas cosas. Tantas cosas que para mí eran inalcanzables. Para mí el velo no era de un codo como tenía en el templo de Salomón. No era de un codo de 45 centímetros o lo que sea. Era de aquí a allá el velo que yo tenía. Y cuando uno acepta a Cristo como su Señor y Salvador, yo lo acepté por dolor. Hay otras personas que lo aceptan por amor. Gloria a Dios. Pero es el mismo Cristo. Es el Cristo tuyo y el Cristo mío. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Aquí Dios no pide un sacrificio material, sino dice, estamos hablando de conocimiento, de entrega, de raciocinio, de decisión. Yo no puedo venir aquí a la iglesia para que el pastor me enseñe. Yo tengo que venir ya enseñado por Dios para decirle amén al pastor cuando dice, habla de la palabra. Gloria a Dios.
Porque sé que el pastor está hablando una cosa de Dios, porque hay pastores que están equivocados. Están enseñando doctrinas que no son de Dios. Gloria. Entonces yo no puedo ir a una iglesia para yo aprender. Yo tengo que venir ya enseñado por Dios. Aleluya. ¿Y qué de manera hay? La Biblia. Leamos la Biblia. Santo. Y le pedamos a Dios, Señor, aquí hay cosas que yo no entiendo. Viene el rema de la palabra. El rema, la interpretación de la palabra. Cuando viene a ver, estás viendo cosas que Dios mío, pero esto estaba aquí en la Biblia, pero mira cómo me sirve esto. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Amén. Qué lindo es Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Jesús hizo algo por nosotros que marcó un camino para la eternidad. Nuestra meta son importantes, pero Jesús, lo de Jesús está encima de todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestra familia. Hay veces que en el capítulo, en los versículos del 1 ahí, dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces que nosotros estamos, como tenemos mucha experiencia del mundo, creemos que nos la sabemos todas. Que ya cuando el pastor se pone aquí o cuando un hermano te va a hablar con una hermana, cuando una anciana viene y te va a hablar de la palabra de Dios, hay personas, yo los he visto, que han mirado así a la anciana. Ah, sí, está bien. Un niño, a mí un niño, mis hijos me han enseñado la palabra. Mis hijos me han enseñado actitudes. Porque dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Sino que va a ser una fuente que te va a recordar a ti. Yo le he tenido que pedir perdón a mis hijos. Porque he hecho procedimientos y me he creído que porque soy el padre tengo la razón. ¿Y saben qué mis hijos han hecho? Aparentemente he dicho, bueno, papá, queremos hablar contigo. ¿Qué pasa? Mira, tú dijiste esto, pero yo creo que debe ser de esta manera. No, pero yo soy el papá. Le digo, no, papá, mira, dice la palabra de Dios. Gloria. ¿Eh? Clase de galletas sin mano. Yo tengo un hijo mío que, cuidado, no es porque sea hijo mío, pero cuidado, es la palabra. Tú eres mi papá, te respeto, pero dice la palabra de Dios. Yo digo, está bien, tienes razón. Perdóname, papá. No, está bien, Dios. Gloria. Y entonces me empiezan a bonchar. Es que ya tú estás viejito ya. Tú sabes. Pero es una realidad. Qué bendición. Qué bendición tener esa vehemencia con Dios, esa retroalimentación de lo que tú enseñas. Tú le dices a tus hijos, óyeme, hay que aprender de la palabra de Dios, porque tú dices, no, porque si la droga, que si la calle, que si la escuela, que si esto. Tú a veces lo haces por miedo de que ellos, pero Dios dice, si yo los cuido a ellos, yo estoy constantemente, pero intrúyelo, porque esa es la vida. Ahí hay vida eterna. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hay muchas veces que se resuelven las cosas de una manera que no es. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Lo que Jesús hizo demanda una respuesta. Romanos 12:1, 3 cosas. Presentéis, no conforméis. No debemos conformarnos a lo que está en este siglo. Hay que ser vigilantes. Ahorita el hermano decía, vamos a hacer una vigilia. Lo decía quizás jugando lo que sea, pero es bueno. Amén. Hay que hacer un ayuno. Es bueno. Pero yo soy de la opinión que si vas a hacer un ayuno, haz un ayuno y oración, dice la palabra. Amén.
No un ayuno y voy a buscar el pan y voy a trabajar y después a las 12 voy y me escapo a donde está el jefe y voy a orar y despido el ayuno. Eso no es ayuno, mi hermano. Eso no es ayuno. No ayunes, no ayunes, no ayunes. Pero cuando vayas a ayunar, coge un sábado que estás libre. Levántate ¿a qué hora yo me levanto, Pedro Pablo? Yo me levanto a las 4 de la mañana. Todos los días, para estar en mi trabajo a las 6, ¿está bien? Bueno, Pedro Pablo, levántate a las 7 de la mañana, en ayuno, y entonces empieza a orar. Ah, no, pero a esa hora Pedro Pablo dice, tengo que ir a tal lugar, y tengo que ir a más cosas. Me levanto a las 9 de la mañana, y tengo que ir para acá, y tengo que ir para allá. Entonces a las 1 de la tarde ya pasó, ya viene, ya tengo hambre, y voy a comer, y pasan los días, mi hermano. Es la realidad. Si vamos a hacer un ayuno, vamos a hacerlo así, dedicado a Dios. Amén. Si vamos a diezmar, a veces nosotros nos preocupamos por el diezmo, por el dinero. El dinero le vamos a dar a Dios, ¿cuánto gané? 1,000 pesos, 100 pesos para Dios y una ofrenda. Y si me encuentro a alguien por la calle o un vecino que dio eso, bueno, está bien. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Está bien, perfecto, está eso. Pero ¿cuál es el diezmo del tiempo de Dios? 24 horas, 2 horas 40 minutos para Dios al día. ¿Cuánto lo hacemos? Yo no lo hago. Pero ese tiempo, mire, déjeme decirle que ese diezmo es mucho más importante que el diezmo del dinero. Amén. Porque como decía la palabra de Dios que leí ahorita, cuando uno, Deuteronomio, cuando no recuerdo bien el versículo, pero es la conciencia, cuando uno busca de Dios. Mi hermano, usted se mete la mano en el bolsillo. Si uno está buscando de Dios en el tiempo que Él necesita para que tú estés con Él y para Él hablarte, mi hermano, ponga una alabanza. Si vas a orar, pon una alabanza ahí, o una alabanza, no una adoración, porque a mí la adoración, si me pongo a orar, me quedo dormido. Yo pongo una alabanza de fuego. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahí empezamos. ¿Para qué? Para buscar la presencia del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora preséntate tú en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cuántos conocen la plastilina? En mi país se llama la plastilina. No sé cómo le dicen en otros países. La plastilina es lo que los niños cogen para hacerle forma de muñequito, eso. A veces, mi hermano, no le estoy hablando a nadie directamente, pero hay veces que nosotros somos un pedazo de plastilina en este mundo. Amén. Y optamos la forma que nos da el jefe de trabajo, optamos la forma que nos da cuando vamos cuando vemos la televisión, optamos la forma de cualquier cosa. ¿Por qué? Dice la palabra, no os conforméis a este tiempo. Sí, Señor. No podemos no podemos conformarnos a ese tiempo. Sí. Ahora preséntate, ¿verdad? Es decir, según las tentaciones. Hay veces que nosotros mentimos al jefe. Llegamos tarde, jefe, pero mira, el carro se me ponchó y tuve que... No estamos dando buen testimonio. Levántate temprano. Óigame, mire, para la gloria de Dios, le doy gracias a Dios. Yo llegué a este país y por hacer tanta fuerza, allá me determinaron que yo tenía como 3 hernias en la espalda. Y ahora yo tengo 61 años. Y yo le doy gracias a Dios la fuerza que yo le he pedido a Dios y que Dios me da. Hay veces que yo salgo morido de mi trabajo. Yo soy electricista y yo salgo prácticamente en underground, en placa, en esto, lo otro, y para acá y para allá. Y gracias a Dios, los jefes míos, para la gloria y honra de Dios, lo digo, la gloria es para Cristo. Amén. Hay veces que el brillo tuyo le estorba a otras personas. Pero somos así porque le pedimos a Dios, dame fuerza. Amén. Respiro. No tengo una botella de Gatorade o de Power, pero tomo un poco de agua y sigo y adelante. Y me he ganado la opinión, gracias a Dios. Digo, lo vuelvo, lo repito y no me atraca a mí. Es así.
que los jefes me dicen, con este viejo, a mí no me hace falta. Bueno, me dicen viejo jocosamente, porque que se sienta viejo, que se sienta viejo, yo no. De cariño. Pero de cariño me dicen, con este viejo, yo no quiero, sustituya a 5 personas. Porque el problema es que la gente le dan un trabajo de 8 para 3 horas y se echan 6. Yo no. Yo me echo 1:30. Y la gente me dice, oye, dale suavecito, mi hermano, ese es mi ritmo de trabajo. Discúlpame, pero ese es mi ritmo de trabajo. Y hasta ahora, gracias a Dios, lo que tengo es que deseo de que mañana sea el día para volver a trabajar y seguir hasta que Dios quiera. Porque hay una meta. Y el cristiano, si yo tengo esa meta, que si uno se pone la meta de hacer bien tu trabajo, ¿cuánto mejor para Cristo? Que te da la fuerza y que te eligió de donde tú estabas para servirle a Él. Gloria sea el nombre de Jesús. Hay muchas cosas, hay mucha influencia en el mundo que nosotros tenemos. Y es las noticias. Cada vez, como decía el hermano, porque en este tiempo habrán guerra y rumores de guerra, pero aún no será el fin. ¿Cuánta gente es entretenido en qué es lo que va a pasar? Y bueno, ¿qué vas a hacer si viene un maremoto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si viene una tercera guerra mundial? ¿Qué vas a hacer? Lo único que hay que hacer es orar. Para que si te explota una bomba al lado y ya tu cuerpo deja de ser, ¿dónde va a ir tu alma? Yo me quedé frío con un hijo mío, el mayor, tiene 33 años, de los mayores de los varones. Son 4 varones y una hembra. Y el hijo mío, mayor me decía, papá, mira, si esto se acaba, ya que se acaba, si vamos para el cielo, vamos a gozarnos con Cristo. Vamos a gozarnos con Cristo. ¿Para qué tanto lío, tanta cosa? Y yo lo miro así, en un momento lo miré y sí, pero si tú eres jovencito todavía y yo quiero seguir echando. Y dice, papá, pero a ver, dime. No dice Pablo que morir es ganancia. Entonces, y es la verdad. Y no es un problema de que diga Pablo, es un problema de la convicción que la palabra de Dios, por ser obediente a la instrucción de la palabra de Dios, eso te lo ponen en tu corazón y te ayuda a estar feliz siempre. Amén. Esa es la recompensa de saber la palabra de Dios. Esa es la recompensa de buscar de Dios directamente. No entreteniéndonos en cosas vanas, de que si el hermano sabe tocar la guitarra, de que si el hermano, que si esto. Cuando Pedro le dijo a Jesús que veía a Juan pegado a él, oye, ¿y este? Y dice, ¿y tú qué? ¿Y este qué? ¿Qué cosa que tú me estás hablando? Oye, estoy ya estaba hablando, tú sabes que el cubano es un poquito, ¿tú me entiendes? Así. Pero, ¿y este qué? ¿Y a ti qué? Le dijo Jesús. El que tiene el lugar, todos aquí tenemos un lugar. Yo no puedo ocupar el lugar de mi hermano, no lo puedo ocupar. Gloria. Aquí cada cual tiene un lugar. Y todos dependemos de cada quien. Amén. A mí el hermano Julio, cuando toca la alabanza, a mí me ministra. A mí me ministra mucho. Yo le doy gracias a Dios por eso. Gloria. Todos los hermanos, cuando el hermano canta, me ministra. Porque están puestos aquí para que tú disfrutes de eso. Amén. Y no te puedes sentir acomplejado de que si tú desafinas. Hoy le mandé una grabación al hijo mío y me decía, oye papá, estás mejorando la afinación. Porque él siempre se fajaba conmigo en eso. Ellos tienen como mis hijos son levitas, ellos tienen, y él se ocupa de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Pero él me dice, sí, pero tú tienes la voz, papá. Él me dice, sí, tú tienes la voz. Yo lo que tengo que es coger un hacha y afinarte bien. Sí, porque, pero, qué bueno, uno lo coge para reírse. Pero así mismo, la palabra de Dios nos dice en este momento, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué entendimiento? El que da Cristo. No el entendimiento que tengo yo de la calle, no el entendimiento que tienes tú de la calle. El entendimiento dice,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros entramos por esa puerta con el entendimiento que tenemos en la calle, vamos a hacer papelazos aquí adentro. En Cuba le dicen, vas a pasar pena. Es eso. Vamos a pasar pena. Porque hoy me encontré con un muchacho y me dijo, no, yo quiero ir a la iglesia. Porque yo tengo que exponer cosas, yo tengo que decir cosas. Y yo le dije, pero ¿tú has leído la Biblia? Y dice, no, yo no he leído la Biblia, no me hace falta. Y yo dije, está bueno, no, está bien. Llega allí. Pero te voy a decir una cosa, vas a pasar pena. Porque para pararse, para exponer la palabra de Dios, tienes que tener la palabra de Dios ya, mira, adentro, tienes que conocerla. Así todo, dice, el que se humilla será enaltecido. Amén. Así que aquí hay que entrar de rodillas para que Dios te ponga de pie. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios busca. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Yo no me puedo comparar. Una vez un pastor nos enseñó, no te compares conmigo, no te compares entre tú y tú, compárate entre tú y Dios. El que mejor se sienta, que es el tipo bárbaro, el que mejor predique, el que mejor diga, no te compares con nadie, compárate con Dios, a ver si le llegas a las estaturas, a ver si le llegas al talón. Mi hermano, en la tierra no hay nadie que se pueda parar con actitud delante de Dios. Nadie. Entonces, si nadie se puede parar con actitud y decirle a Dios, óyeme, mira, no. Si nadie, ¿cómo ese te va a tratar así? ¿O cómo tú te vas a sentir así tratando a tu hermano? La palabra de Dios hoy está para que tú y yo nos llevemos a un capítulo, a una reflexión. Todos somos importantes en la casa de Dios. Todos somos importantes en el pueblo de Dios. Amén. Yo necesito increíblemente de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes necesitan de mí en algún momento. Hay veces que estamos pensando nada más que en la parte económica, en la parte material, en la parte que yo puedo hacer. Yo recuerdo que en una ocasión estaba yo en la iglesia allá en Cuba y fueron un grupo de hermanos para allá, que habían episcopales de aquí de los Estados Unidos, habían presbiterianos, habían bautistas, hasta había un católico metido en esa comitiva. Y fueron, fíjense para que usted vea, pero usted sabe qué es lo que los unía a ellos. ¿Qué es lo que los unía a ellos? El propósito. ¿Y cuál era el propósito? De ir a ayudar. Y lo que tú eras, era lo que tú le ibas a ofrecer a los hermanos. Había un líder, por supuesto. Fíjense. Entonces, eso a mí me enseñó de que nosotros estamos en la iglesia y hay veces que vemos personas que están sentadas y no le damos la oportunidad de decirle, oye, me ven acá, ¿por qué tú no lees una palabra? Porque el que tiene talento sale a la palabra, o una canción, o una poesía, a un monólogo. La hija mía canta, pero hace unos monólogos tremendos. Ella hizo un monólogo que a mí me sacó las lágrimas. En el púlpito, ella sola. Y lo hizo cantidad de veces en las iglesias. La invitaban para que lo hiciera. La loca del barrio. Le llamaban así. Y era la loca, era la que predicaba, y la que estaba cuerda era la que criticaba. Entonces era una contradicción, diciéndonos y enseñándonos que cualquiera persona que por muy alborotosa que vea los pelos, no la mire con desprecio, porque hay un talento.
Bueno, mi hermana, discúlpeme si hay alguna ahí que no se ha peinado, pero no quise decir eso. De verdad, eso fue pura casualidad. Dios mío. Pero no miremos con desprecio. Hay un hermano que fue a predicar y tenía la corbata al revés, la parte finita para afuera y la parte gorda para adentro. No sé cómo se hizo el nudo ese. Y entonces yo lo miraba y dice, pero ¿cómo se hizo el nudo? Y me dijo, Pedro, que tú me miras. Dice, chico, ¿cómo tú te hiciste ese nudo? Pero fue a modo de eso. Pero hay veces que nosotros vemos y en vez de ir a ayudar al hermano y decirle, oye, ¿qué te pasó hoy? Mira, no tienes peine, déjame peinarte que seco la voz. Oye, si tienes la corbata al revés, déjame ir y ponerte la... Ven acá, mira, eso no se pone así. Es decir, tener una coinonía, una armonía para las cosas, tener misericordia, gracia, porque así Dios nos ve a nosotros. Hay veces que nosotros vemos cosas que hacen algunos hermanos que decimos, oye, si fuera yo tuviera dado... Pero sin embargo, Dios cómo nos trata a nosotros con amor. Como cuando nosotros vamos ahí de rodillas, Él dice, aquí estoy, ven con los brazos abiertos. ¿Recuerdan aquella ilustración acerca de lo que del padre del hijo pródigo? Allá llegó una ilustración de que el hombre se fue, se le quitó todas las cosas al padre, se fue, hizo todo. El hijo pródigo, lo mismo. Pero en la vida real y llama al padre y le dice, papá, mira, estoy aquí en la ciudad, ya yo gasté todo el dinero y eso, pero yo quiero ser uno de los jornaleros tuyos, parecido, lo mismo. Y él tenía que pasar por frente de su casa en un tren, bajarse en la estación de tren y ir caminando a pie hasta la casa. Y dice, bueno, papá, mira, dice, sí, mi hijo, ven, que yo te voy a perdonar claramente, tú eres mi hijo, ven para acá. Y cuando dice, bueno, pon en la puerta de la casa un pañuelo blanco para yo saber que cuando yo vaya pasando, para no pasar la pena, papá, porque hay mucha gente que trabaja para ti. Ponme un pañuelo blanco en la puerta de la casa para yo verlo así de lejos. Está bien, mi hijo. Y cuando dice que venía en el tren, el padre mandó a poner en toda la arboleda, arriba de las matas, sábanas blancas, para que no se equivocara y no ir a ver el pañuelito, para que lo viera que estaba bien perdonado. Ese es Dios para nosotros. Amén. Dios nos perdona. Amén. Dios nos ayuda. Si Dios, tenemos un Dios, el mismo Dios tuyo, que es el Dios mío. Dios nos perdona, nos ayuda. Y siempre dice, bueno, lo hiciste más o menos ahora, o lo hiciste bien. Para Dios todo lo que tú hagas, para su nombre y para glorificar su nombre, siempre va a estar bien. Amén. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Si lo alabas, te gozas. Amén. Entonces, quiero, casi ya terminando, la palabra de Dios. Yo no les leí el poema que Pablo le hizo a los romanos y esos gentiles, cuando termina así el capítulo 11, versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Quiero terminar en Primera de Pedro con esta palabra. Dice la palabra del Señor, una esperanza viva. Yo le dije a mis hijos, si estamos cerca, cuando yo parta de este mundo, quiero que cualquiera de ustedes lea esta palabra y predique sobre esta palabra. Bendito el Dios y Padre, está en Primera de Pedro capítulo 1 del 3 al 9.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, escuchen bien mis hermanos, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuántos alaban a Cristo? Que Dios nos ayude. Este es el Dios que nos escogió a nosotros. Amén. Este es nosotros. No escogimos a ese Dios que nosotros estamos adorando. No lo escogimos, no lo conocíamos. Cuando estábamos en nuestra vida antigua, todo el mundo creía en Dios. Algunos con una virgencita. No, yo soy cristiano. Sí, mira, yo creo en Dios. Yo tengo el crucifijo con un muñequito ahí grabado ahí. Mira, y tengo una virgencita. Yo soy cristiano. Todo el mundo cree en Dios, pero todo el mundo no le cree a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos esa salvación. Dice, reservada para el tiempo. El tiempo en que nosotros, ahora si nosotros ya sabemos quién es el Dios ese que nos escogió a nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que andar con tanto rebolico y vamos a tener rebolico? No, al contrario, estás aquí con un propósito. Estamos aquí con un propósito. Y un propósito divino. No estamos aquí para que nuestros hijos no tenerlos en la calle. No estamos aquí para que la gente diga, mira, ellos van a la iglesia todos los domingos. No estamos aquí para eso. Estamos aquí porque Dios nos trajo aquí con un propósito santo. Y si tenemos ese propósito santo, preguntémosle a Dios, ¿cómo yo te puedo servir a ti? Mejor y cada día, para que tu evangelio sea predicado a las naciones, para que nuestro testimonio, hay veces que nuestro testimonio no hay que estarle hablando a un compañero de trabajo de la palabra cuando ve tu testimonio. ¿No dicen amén? Amén. Hay veces que hay personas que se han acercado a mí y he visto a otros hermanos que se han acercado a los hermanos, a esas personas, por el testimonio. Óyeme, tú eres religioso. Y le digo, ¿por qué usted dice eso? No, porque yo te veo a ti que es otra cosa diferente. Yo he trabajado en lugares donde he trabajado con hombres y he trabajado con mujeres. Y usted sabe cuando porque todos los hombres que trabajamos aquí, que estamos que hemos conocido a Dios y hemos trabajado después en estos grupos, nos damos cuenta que esos hombres se meten con las mujeres. Y entonces, algunas mujeres de esas se nos han acercado a nosotros. Oye, ustedes son religiosos. No, porque ustedes no son iguales que esta gente, estos pesados que siempre nos están diciendo cosas. Entonces hay una diferencia. Ya ahí dice, sí, bueno, nosotros sí creemos en Dios, vamos a leer. Nosotros somos evangélicos. Dice, mira qué bien. Pero son cosas que marcan a las personas, aunque uno lo crea. El testimonio dice más de lo que tú dices de ti mismo. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dice la palabra de Dios, en Juan 1:1, la palabra de Dios, de Cristo, no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Hay un dicho que dice, ¿cómo dice el dicho? Ay, caramba, se me fue.
Dice, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Mi hermano, a mí me enseñaron una cosa cuando llegué aquí a los Estados Unidos. Me dijeron: a la persona negativa, dale la espalda y vete. A la persona positiva, que te está hablando siempre bien de ti, que te está diciendo cosas buenas, a ese oye. Y entonces, más en Cristo, nosotros tenemos que elegir nuestras amistades. No en la iglesia, porque tú eres mi hermano. Amén. Y yo sé que puedo contar contigo en un momento determinado. Hermano, necesito esto, tengo esta situación. Vamos a orar, mi hermano. Gloria. Pero eso tú no lo puedes hacer en el mundo, porque tú no sabes. A veces te dicen: está bien, te voy a resolver, ¿qué te hace falta esto? Está bien. Y después viene a cobrarte: oye, necesito ahora que tú vayas y lleves este paquetico a casa un socio mío, a casa de esta dirección. Y ese paquetico ya sabe lo que tiene. Entonces, le digo testimonio de otras personas. Gracias a Dios, a mí un familiar mío, llegué aquí a los Estados Unidos a los 4 meses y me dice: oye, tío, ¿por qué me dice tío? Oye, tengo un trabajito para ti. Has llegado en un buen momento. Compadre, qué suerte tú tienes. Y yo le dije: me dijo: ¿qué? ¿Qué hago? Dice: tengo un trabajo para ti, papi. En 3 meses te vas a hacer de 30,000 pesos. Y dije: ¿cómo? Y sí, en 3 meses. Y si, ¿en qué consiste el trabajo? Y dice: mira, yo te voy a llevar para tal lugar y tú vas a estar ahí, tú vas a cuidar una casa. Y en esa casa ahí yo te voy a llevar todo. Y yo te... Y le, pero tú me vas a llevar. No, mira, pero ¿cómo es eso que te vas a llevar? Sí, ¿qué es lo que? Y dice: chico, mira, vas a esto, vas a hacer esto. Y dice: no, espérate un momento. Vas a cuidar una casita. Ya ustedes saben, porque aquí todo el mundo sabe de qué casita estoy hablando. Claro que yes. Qué rápido, ¿verdad? Les digo delante del Señor. Hace 8 años que estoy aquí. Esos fueron los dos primeros años que yo, al segundo año estaba aquí, lo vi. Estuve 6 meses más o menos que él tenía hasta mi teléfono y eso. Es la actualidad y yo más nunca lo he visto. Porque le dije al Señor: es mi familia, es mi sangre, pero no lo quiero ver más. Amén, así es. Entonces, el cristiano tiene que saber. Hay una necesidad, Dios va a proveer. Porque tenemos 2 manos, 2 pies, y a veces que sin pie y sin mano hay personas que van y trabajan y resuelven el asunto. Amén. Así que, gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Gloria sea al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer nuevamente ya la palabra para un datico que hay al final. Dice que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que es en Cristo. El amor sea sin fingimiento, dice el 9, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amén. Amén. El 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Eso es el testimonio de la iglesia también. Amén. Sí, ya. Así que le doy gracias a Dios. Hay un sentido en nuestra mente, hay un sentido en nuestro corazón. Amén. Y yo quiero terminar este tiempo cantando un cántico, y yo le voy a pedir al hermano Julio que venga. Amén. Sí, sí. Amén. Vamos para allá. Vamos a meterle candela al diablo. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a ponernos en pie. Aleluya. Y así estiramos los pies y vamos a decirle al Señor, dame un nuevo corazón. Amén. ¿Cuántos quieren un nuevo corazón? Déjeme decirle una cosa, que cada día uno debe pedirle al Señor que renueve nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Sí, vamos a dar la guitarra. ¿Se la sabe? Mira mi mano. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte. Un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón. Aleluya, vamos a cantar. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte. Un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón que sea limpio, que sea limpio como el cristal. Aleluya, dulce, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo. Aleluya, mi corazón será. Aleluya, sí, Señor, gracias. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque, Señor, de una manera especial, tú transformas cada día nuestra vida, nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Aleluya, primeramente por mí, Señor, necesito, aleluya, de una manera, Señor, contundente, Señor Dios, que tú cambies nuestras vidas para la gloria y honra tuya, que se vea Cristo en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos amarnos, Señor Dios, de una manera especial y que el mundo pueda ver, Señor Dios, el amor que hay en esta congregación. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra de Dios, y así termino, mi hermano. En 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6. Pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Y el del capítulo 10, 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. La obediencia que debemos nosotros cultivar en nuestra vida debe ser perfecta, y se puede hacer. Dios no le puso al hombre una medida o una meta que el hombre no pueda cumplir. Amén. Cuando nosotros tenemos una prueba, dice que Él no va más allá de lo que tú puedas soportar. Dicen amén. Hemos tenido muchas pruebas difíciles, pero Él no va más allá de lo que tú puedas soportar. Yo le doy gracias a Dios. Le doy muchas gracias a Dios, porque en un momento, hace ya 4 años, 3 años, mi hermano sigue ahí ministrando. Hace 4 años, yo tuve una prueba que un hijo mío
se le reventó un aneurisma en la cabeza. Fue en Ecuador, en el hospital metropolitano. Lo atendieron, le abrieron la cabeza y le pusieron muchas mangueras por todas partes. Eres de la constitución mía. En el hospital, cuando yo entré, no se podía llevar cámara, no se podía llevar nada. Y cuando yo llegué allí, yo vi a mi hijo. Era una persona que era inflado, que para mí pesaba como 300 libras. Cuando yo lo vi, me tiré de rodillas y empecé a gemir y a llorar ahí delante de la cama. Y vino una palabra a mi mente, y vino una palabra así que lo oí aludiblemente: el que está en la cama es Jesucristo. Yo dije, ¿cómo? El que está en la cama es Jesucristo. En el momento me levanté y dice, si es Jesucristo, entonces se va a levantar de ahí. Me di la espalda y me fui. Y empecé a orar y empezamos ahí a clamar con toda la familia y empezamos a clamar y a clamar. Salió del hospital en coma, me dijo el médico, llévatelo, eso va a ser un vegetal. No fue así. Lo traje, lo llevé para Cuba. Y cuando ya estaba en Cuba, que yo regreso para acá, yo tengo un sueño. Y ese sueño fui yo. Y cuando yo estaba allá, disculpen, cuando estaba allá en los allá en Ecuador, yo le dije al Señor, Señor, me agarro a la palabra que dice tu palabra, que tú no vas más allá de lo que yo pueda soportar. Tú sabes que yo no voy a soportar, yo no puedo soportar, Señor, pero si yo voy a soportarlo es porque tú me vas a dar la fuerza. Mi hijo está ahí, no se salvaba, inclusive no iba a hablar, no iba a hacer nada. Está hablando, tiene 31 años, pero me llevó en el espíritu, tuve como un sueño. Y en ese sueño fui al cementerio, y cuando yo vi en el cementerio lo que decía en una lápida, decía Yasmani Jesús Pérez. Dios me dijo, lo que no puede hacer el hombre, lo puedo hacer yo. Amén. Por eso yo te dije a ti que el que estaba en esa cama era Jesús. Esa experiencia yo la tuve. Y le digo esto de verdad, mi hermano, de testimonio. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios está al control. Dios está al control. Fíjese si está al control, que en el Salmo 38 dice, Él ve, Él mira el suspiro de tu corazón. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces tenemos un Dios. Ese Dios nos escogió a nosotros. Si nos escogió a nosotros para estar aquí, gloria sea el nombre de Jesús. Alaban. Y ahora un día más, quiere más a tu hermano. Quiere más a la familia, quiere más a tu hermano. Lo que estamos aquí es porque Dios quiere que estemos. Gloria sea el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga.